Levantándose de la tierra para adorar. Es el título de este mensaje. Por ahí encontramos la idea en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Y quien hizo esto fue David, el rey David. Él fue el segundo rey de Israel. Su vida está llena de acontecimientos realmente fascinantes. Muchas cosas se relatan sobre su vida. Como por ejemplo, de joven él era el pastor de las ovejas de su papá. Y cuando él estaba cuidando esas ovejas, en ocasiones se acercaban, dice la escritura, leones, osos, y despedazaban o tomaban alguna de las ovejas. Pero David, la escritura nos dice que cuando venía un oso o un león y tomaba una de sus ovejas, él mismo salía, perseguía al león o al oso y con sus propias manos mataba al león, mataba al oso. También, muy joven, él se enfrentó a Goliat, aquel gigante guerrero de los filisteos que medía cerca de 3 metros de altura, un guerrero de profesión que desafiaba a los ejércitos del Dios viviente. Y David, siendo apenas un adolescente, pero temeroso de Dios, enfrentó a ese gigante y lo derrotó. Otro aspecto fascinante de la vida de David lo encontramos muchos años después. Ya Dios lo había escogido como rey, pero todavía no tomaba posesión del trono y andaba huyendo porque Saúl, el rey que estaba en funciones en ese tiempo, lo estaba persiguiendo y lo quería matar. En una de esas, David fue a dar al ejército de un rey enemigo y se enlistó entre los soldados, pero los soldados lo vieron y dijeron: ¿qué no es David? Era muy famoso, él había matado a Goliat. Y cuando David supo que había sido descubierto, se llenó de temor, se espantó. ¿Y saben qué hizo David? Se fingió loco entre ellos. Se fingió loco y andaba escribiendo tonterías en las puertas de las casas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Muy astuto, ¿no? Se fingió loco. Y el rey de ese pueblo enemigo dijo: pues ¿no ven que este es un demente? ¿Acaso me faltan locos para que me traigan a este también? Sáquenlo de aquí. David pudo haber pasado del acto más heroico al acto más incluso chusco como este. Pero no solamente los acontecimientos o los hechos de su vida lo colocan como alguien muy especial. También tenemos algo todavía superior, y eso es la opinión que Dios tenía de David. Ahí lo encontramos en el libro de los Hechos. Y Dios de David dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué tremendo. Alguien que venció a un gigante, alguien que despedazaba leones y osos, pero también alguien que por el temor dejaba correr su saliva por la barba, haciéndose pasar por un loco. Dios dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Vaya testimonio, ¿no? Vaya testimonio que Dios da sobre David. Pero a pesar de todo lo anterior, la escritura también nos revela una situación muy especial, muy complicada en la vida de David. Siendo ya rey sobre Israel, él cometió un terrible pecado. Un terrible pecado que trastocó los cimientos de su reino.
provocó muertes. De hecho, provocó la muerte directa de uno de sus hijos cuando éste era apenas un bebé. Pero lo que más le pesó a David en su corazón es de que ese pecado generó una profunda tristeza en el corazón de Dios. Y en cierta medida, hermanos, cuando nosotros pecamos, y aunque no estamos obligados a pecar, según lo vemos en la carta a los Romanos, todavía pecamos. Pero pasa lo mismo delante de Dios cuando nosotros pecamos. Entristecemos su corazón, generamos una profunda tristeza en el corazón de Dios. Hay perturbación en nuestra vida. Hay consecuencias que pueden incluir muerte. Provocamos una profunda tristeza. Pero vamos a recordar un poquito ese pecado de David, porque vamos a desarrollar todo, y al final yo espero llegar a un punto en donde podamos ver una gran diferencia entre este pecado, este tiempo donde estuvo David sumido bajo las consecuencias del pecado, y su posterior condición cuando él obtiene de parte de Dios el perdón de su pecado. Una tarde, cuando se levantó de una siesta que estaba tomando David, se empezó a pasear por su palacio, su casa real. Y en el terrado, una terraza que estaba en un lugar elevado, al caer la tarde, él se paró ahí y se asomó a ver su reino. Y de pronto, en una casa vecina, se estaba bañando una mujer muy hermosa, y la deseó en su corazón. David envió a sus siervos a preguntar por esa mujer. Sus siervos le dijeron: ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Y David le dijo a sus siervos: tráiganme a esa mujer. Y ellos obedecieron, fueron, tomaron a Betsabé, se la llevaron a David, y David cometió un pecado sexual con ella, se acostó con ella, durmió con ella y dejó embarazada a Betsabé. Urías en ese tiempo estaba peleando las batallas del Dios viviente con el ejército al mando de Joab, estaba lejos de su casa. Y cuando Betsabé queda embarazada, ella le manda decir a David: ¿sabes qué? Quedé embarazada. El pecado hizo presa de David. No me dio ninguna otra reflexión, sino exclusivamente su instinto, su deseo, y dijo: esa mujer es muy hermosa, tráiganmela, yo la quiero para mí. ¿Qué le pasó a David? David fue seducido por su propia lujuria. Santiago nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 14 y 15, que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces no fue Betsabé ni su hermosura, no fue tampoco el hecho de que David estuviera ahí en su casa en lugar de estar con el ejército. Igual hubiera pecado, igual hubiera pecado, porque la concupiscencia está en nosotros. Dice: somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. David fue atraído y seducido por su propia codicia, y él codició a esa mujer. Eso es la concupiscencia, un placer desordenado, sin freno. Y él no puso freno y dijo: tráiganme a esa mujer. Entonces la concupiscencia de David lo atrajo, lo sedujo, concibió el pecado, y el pecado concibió la muerte.
Pero ahora David tiene otro problema. Betsabé le había dicho que había quedado embarazada. Entonces David, todavía y cada vez más presa del pecado, empezó a pensar, ¿y ahora qué hago? Entonces mandó decirle a Joab, al general del ejército, le dijo, ¿sabes qué? Mándame a Urías. Urías estaba peleando allá en el campo de batalla. Le dijo, mándame a Urías, el marido de Betsabé. Cuando éste se presentó ante el rey, David lo invitó a su casa a comer, a beber, como si fueran los grandes amigos. Él tenía la intención de cubrir su pecado y entonces le dijo a Urías, has de venir muy cansado, ¿verdad?, de la guerra, vete a tu casa a descansar con tu mujer, ve y duerme con tu mujer. Y hasta les mandó un regalo de la mesa del rey, me imagino comida de primer nivel. Lo que David no sabía, con lo que no contaba, es que ante él tenía a un hombre de una sola pieza, un hombre de una lealtad sobresaliente, fiel a Dios, fiel a sus principios, fiel a su país, fiel a su general Joab, fiel a sus compañeros de armas, fiel a él mismo, a David. Y cuando él salió de la presencia del rey, en lugar de ir a dormir con Betsabé, se quedó con los otros siervos de David. Y le dijeron esto al día siguiente, oye, Urías no se fue a dormir a su casa. David lo vuelve a llamar, le dice, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué? Pásale a tu casa, ve a tu casa. Urías dijo, el arca de mi Dios está en tiendas allá en la guerra. Mi general Joab y mis compañeros de armas están batiendo allá a muerte. Y yo vendría a dormir plácidamente a mi casa con mi mujer. Nunca haga yo eso, en ninguna manera. Le dice, vive Dios y vive tu alma, oh rey, que yo no haré tal cosa. David no tuvo más que darse por vencido y entonces, ahora sí, totalmente presa del pecado, escribe una carta y con el mismo Urías le manda un mensaje a Joab. El mensaje era, necesito que matemos a Urías. El plan falló. El propio Urías, sin saberlo, llevó la carta con su propia sentencia de muerte al campo de batalla, porque había que quitarlo de en medio. Betsabé tenía que ser suya y de nadie más. Joab se las arregló y colocó a Urías en la parte más dura de la batalla, en donde estaba realmente lo más nutrido de las flechas, de las lanzas, de las espadas, de los golpes. Y Urías, peleando por su Dios, no rehuyó la batalla y murió. Un buen hombre murió por el pecado de David, ese hombre conforme al corazón de Dios. Y así consumó David su desenfreno. ¿Qué pasó con Betsabé? Nos dice la escritura ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El pecado que cometió David fue desagradable, un pecado terrible. Así que David, ante los ojos de los hombres, había cometido por lo menos 2 pecados muy graves. Porque esto ya lo sabían varios, lo sabía Joab, lo sabía el que trajo primero el mensaje, lo sabía el que trajo la noticia cuando Urías murió, lo sabían muchos que oyeron por ellos mismos toda esta historia. 2 pecados dignos de muerte de acuerdo a la ley. 1, adulterio, por no decirle violación, porque eso fue lo que hizo David. Y el otro, homicidio. Por ambos la escritura, la ley, declaraba que un hombre debía morir. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Luego en Levítico 24:17 dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. David era culpable. David era culpable de ambos cargos. La ley lo declaraba
culpable, pero él estaba cegado por su deseo por Betsabé. Pasa el tiempo, por lo menos 9 meses, ¿no? Betsabé le da un hijo, tiene un bebé. Desde el tiempo en que cometió el pecado pasaron por lo menos 9 meses. No sé si se traslapó algo con el luto que ella guardó, y esto se puede incrementar a quizá 1 año. Y entonces Dios decide que es el momento de actuar y manda al profeta Natán a hablar con David. Y Natán usa una historia en la que había 2 hombres, uno rico y uno pobre, y le dice: mira, rey, el hombre rico tenía muchas ovejas, muchas cabezas de ganado, y el hombre pobre nada más tenía una ovejita que había comprado, y a esa ovejita la quería como si fuera su hija, a tal grado que le daba a comer de su propio bocado y le daba a beber de su propio vaso, la hacía dormir en su regazo y la criaba junto con sus hijos. Yo imagino que este hombre era incluso viudo, no se menciona nada de la mujer. Y dice, y resulta que llegó un visitante a la casa del hombre rico, pero el hombre rico, a pesar de que tenía cientos o quizá miles de ovejas, no quiso sacrificar una para recibir como Dios manda a su visitante. En su lugar, lo que este hombre rico hizo fue y le quitó la única oveja al hombre pobre, la mató, la cocinó y se la presentó a su visita. Cuando termina esta historia, David se enfurece y le dice: ese hombre es digno de muerte. Ese hombre es digno de muerte y también debe de pagar el daño y debe de restituir tantas veces por la ovejita muerta. Natán le dice: tú eres ese hombre. Cuando David escucha esto, me imagino yo que se le heló la sangre. Su pecado había sido descubierto, revelado, declarado de parte de Dios. No vamos a poder entrar en todos los detalles, pero les quiero presentar un resumen de lo que le presentó Natán a David. Por un lado, Dios ungió como rey a David sobre Israel, lo libró de la mano de Saúl, le dio la casa de su señor Saúl, le dio las mujeres de Saúl en sus brazos, le dio la casa de Israel y la casa de Judá. Y dice Dios: y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Y Dios le dice: ¿por qué menospreciaste mi palabra? Con todo esto lo había bendecido Dios, a David. Y por su lado, David, ¿qué hizo? Menospreció la palabra del Señor, hizo lo que es malo delante de los ojos del Señor, mató a Urías y tomó a Betsabé como mujer, siendo ella todavía la mujer de Urías. Esta historia la encuentran en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12. Entonces ahí tenemos nada más un resumen de lo que Natán le fue diciendo a la hora de declararle todo su pecado. Una vez que le dijo: tú eres ese hombre, y mira, Dios te bendijo con todo esto y tú hiciste todo esto, y las consecuencias de tu pecado serán estas. Por tanto, le dijo Dios a través de Natán: la espada no se apartará de la casa de David. Y Dios le dice con toda claridad: por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuera tu mujer. El mal se levantaría desde su propia casa contra David. Y algo también terrible: las mujeres de David le serían quitadas y dadas a un prójimo para yacer con él de manera pública. Y saben que esto se cumplió con uno de los hijos de David, Absalón, en rebeldía, queriendo hacer un golpe de estado, destituir a su propio padre del reino, se hizo de carros de guerra, de gente. Llegó a Jerusalén mientras David andaba fuera de Jerusalén. David había dejado 10 concubinas suyas para que cuidaran su casa, y Absalón mandó poner una tienda, ¿saben dónde? En el mismo terrado
desde donde David se había asomado y había visto a Betsabé. Ahí mandó construir una tienda y se acostó con las 10 concubinas de su padre. Un pecado terrible, una consecuencia del pecado de David. Pero no solo eso, también el último punto que le dijo Natán: el hijo que te dio Betsabé morirá. Ante semejante evidencia y ante semejante sentencia, yo me imagino que de golpe le cayó a David todo el peso de su pecado. Y cuando terminó Natán de decir esto, David dijo: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. En esta frase de 3 palabras, él nos dice cabalmente que entendió que su mayor pecado, su principal pecado, no había sido necesariamente contra Betsabé o contra Urías, ni siquiera contra él mismo, sino contra Dios. Pequé contra Jehová. Pero también esta frase de 3 palabras, sin duda que encierra todo el arrepentimiento de David. Porque dice así la frase: pequé contra Jehová. Y la respuesta inmediata de Natán es: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esa palabra pequeña también es la clave. Porque yo les pregunto, ¿no merecía David morir? Por supuesto que sí. La ley lo decía 2 veces, una por cada pecado que David cometió. Él mismo, ante la historia que había oído de Natán, dijo: ese hombre que cocinó a la ovejita de su vecino es digno de muerte. Él mismo había pronunciado sentencia de muerte sobre su pecado. Claro que sí, era digno de muerte, pero de pronto, de repente, David está frente a la realidad impresionante del perdón de Dios, por pura gracia. Noten bien cómo dice: pequé contra Jehová, y Natán le dice: también Dios te ha perdonado, ha remitido tu pecado, no morirás. Él también, creo yo, que implica que David pronunció esas palabras conjuntamente con un arrepentimiento genuino, con fe, apelando a la misericordia de Dios. Él sabía también lo que dice la misma ley: Jehová, Jehová fuerte y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Todo esto estaba agolpado en su cabeza. Ustedes podrán leer en su casa los Salmos 51 y 32 que relatan este proceso. Y cuando David decía: ten piedad de mí porque mi pecado está siempre delante de mí. Pero en el Salmo 32, vamos a él. David, cuando escuchó a Natán decirle que Dios te ha perdonado, no morirás, tu pecado ha sido remitido, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado es dichoso, lleno de júbilo, lleno de gozo. Eso lo supo David en ese momento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿cuánto duró callado? Por lo menos 9 meses. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero hubo un cambio. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Feliz, dichoso, bienaventurado. Las consecuencias seguían vigentes. Las consecuencias seguían vigentes. Absalón tomó las concubinas de su padre. La espada no se apartó del reino. Hubo muchas rebeliones, hubo mucha muerte. El hijo que Betsabé le había dado murió siendo aún un bebé.
Pero David se arrepintió de su pecado y fue perdonado por Dios. Hermanos, cuando tú y yo pecamos, pasa lo mismo, El pecado, no nada más este de David, el pecado en sí es algo terrible. Es algo terrible porque atenta contra la santidad de Dios. Atenta y mancha el nombre de nuestro Señor. Produce tristeza en el corazón de nuestro Dios. Incluso puede ser motivo de blasfemia, de que otros se burlen de nuestro Dios por causa nuestra, por causa de nuestro pecado. Y sobre todo cuando nuestro pecado es tan evidente que no hay manera de taparlo, como fue el caso de David. Pero ¿saben qué? David, aparte de rey, David era un profeta. Y David alcanzó a ver a nuestro Señor Jesucristo y dejó testimonio de eso. Vamos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 25 en adelante hasta el 31. Dice, porque David, esto lo está diciendo Pedro, el apóstol Pedro, porque David dice de él, es decir, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Ahí está la bienaventuranza, dichoso, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro está citando de memoria esto del Salmo 16, desde el versículo 8 al 10. En aquel salmo David lo está hablando en primera persona, él está hablando de sí mismo. Incluso hay algo muy interesante, ustedes van a ese salmo y dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, y la palabra santo está en minúscula. Y en el libro de los Hechos, vean ahí la palabra santo está con mayúscula, porque David era un profeta y alcanzó a ver algo que se cumplía en él parcialmente, se iba a cumplir cabalmente en el futuro en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso Pedro les dice, aquí en este mismo pasaje que estamos leyendo, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, Pedro les está aclarando, eso lo dijo de él, pero en realidad lo estaba diciendo de Cristo, porque Cristo es el que no vio corrupción. Por eso les dice, yo libremente les puedo decir que David, nuestro patriarca, ahí sigue enterrado en el sepulcro, donde todos sabemos que está su sepulcro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hace 3000 años, más o menos, es el tiempo en que David vivió. Desde ese entonces él alcanzó a ver 1000 años adelante la obra redentora de Cristo Jesús en toda su extensión, y la aplicó a él. Por eso dice, cuando yo vi eso, se alegró mi corazón y se llenó de gozo mi lengua, y mi carne descansará en esperanza, porque yo veía a mi Señor delante de mí todo el tiempo. Habló de la resurrección de Cristo, la victoria sobre el pecado, algo que lo estaba atesanando terriblemente, como hemos visto. La esperanza de David, la esperanza de nosotros es Jesús. Solamente Jesús. Él es quien llevó a la cruz todos los pecados, no nada más los tuyos y los míos, sino también los de David, esos pecados terribles que acabamos de leer. Y no solamente esos, sino los pecados de todos los hombres de todas las épocas que han pisado esta tierra y los que vengan. La sangre de Cristo Jesús
es poderosa para perdonar esos pecados. Se requiere fe en Él. Nuestra esperanza está en Cristo para que nuestro corazón se alegre y para que nuestra lengua se llene de gozo y siga proclamando las virtudes de aquel que nos salvó. Aquel Jesús, quien fue realmente el que no vio corrupción, el que resucitó de entre los muertos. David lo vio antes y lo profetizó, y aunque Jesús no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La obra está completa, hermano. Pero ahora David escuchó a Natán: sí, tú eres ese hombre, pero también Dios ha perdonado tu pecado. Ahora David se sabe un hombre perdonado, ha creído la palabra de Dios, y ahora tiene que enfrentar el último punto de las consecuencias que listamos hace un rato. Este es la muerte de su bebé, la muerte del hermano mayor de Salomón. Y vamos a ver cómo lo enfrenta. Para ir terminando, ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 15 hasta el 24. Lo voy a leer rápidamente y vamos a hacer unas reflexiones breves al final. Dice así, bueno, empieza terminando la historia anterior, ¿no? Y Natán se fue a su casa. Eso pues ya se fue, ya nos dijo un mensaje. Pero Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David, nada más un énfasis, acuérdense, este David es un David que ya está perdonado. Ya pudo cantar con júbilo: bienaventurado el hombre al que Dios le perdona su pecado. Este David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. ¿Cuánto tiempo? Y al séptimo día murió el niño. Estuvo postrado 7 días en tierra, sin comer, sin beber, sin visita, ayunando, rogándole a Dios. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Aquí hay 2 posibilidades, y yo quiero tomar un poquito de tiempo aquí en esto. Aquí hay 2 posibilidades. David pudo haberse desplomado. David pudo haberse sumido en la tristeza porque su hijo recién nacido, muy bebé, había muerto. Y a pesar de que por 7 días estuvo postrado rogándole a Dios, el niño murió. Esa es una posibilidad. David pudo haberse desplomado anímicamente, pudo haberse dado por vencido, pero había una gran diferencia. David ahora era un hombre nuevo. David ahora había sido perdonado, tenía el perdón de Dios, un perdón real, un perdón eficaz que él había tomado y creído para sí. Y lo que él estaba haciendo era lo que convenía hacer, porque le dice ellos. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David, esta es la segunda opción, se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Esa es la otra opción. Cuando tú y cuando yo sabemos y creemos la verdad de Dios y entendemos quiénes somos en Cristo, personas nuevas, nacidas de nuevo, renacidos por la palabra de Dios,
Cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado o cuando vienen las circunstancias de la vida, tenemos esta como la única y como la mejor opción para nuestras vidas. Sí, postrarnos en tierra para rogarle a Dios, suplicarle, pero con la suficiente fe para saber que la voluntad de Dios es soberana y que quizá Él responde no a nuestra petición. No tenemos la opción, no nos corresponde la opción de desplomarnos en desesperación, en depresión, en angustia, en ansiedad. Nuestra porción es Jehová y nuestra opción es hacer lo que hizo David. ¿Ha muerto el niño? Sí, ha muerto. Se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la presencia de Dios y adoró por fe, sabiendo que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios es bueno. Adoró a Dios. Y algo más que hizo David. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Qué tremendo, ¿no? Ese colofón es tremendo para mí. Ya me lavé, ya me cambié, ya adoré a Dios. Ahora sí, ¿saben qué? Tengo hambre. Duré 7 días sin comer. Preséntenme comida. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Una relación restaurada, hermanos, restaurada por Dios mismo. ¿No es hermoso esto? Es lamentable cuando nosotros pecamos, pero no estamos obligados a pecar. Cristo ha hecho la obra. Cristo murió para que nosotros, estando puestos en Él por el Padre, también nos consideremos muertos al pecado, para que también nos consideremos libres de la obligación de ser súbditos del pecado, libres de la obligación de obedecerle al pecado en sus concupiscencias, libres para decidir hacer lo que Pablo nos dice en Romanos: así como Cristo resucitó, así también tú puedes andar en vida nueva. Así como antes presentabas tus miembros al pecado para servir al pecado y a la injusticia, así ahora en Cristo preséntate ante Dios como vivo de entre los muertos, y para que puedas presentar tus miembros como instrumentos de justicia. Eso es nuestra porción, hermanos. Esa es nuestra parte. Con todo, como nos decía Max hace algunos domingos, si hemos pecado, la cosa es muy diferente. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nuestra parte es postrarnos en tierra, pedir perdón, arrepentirnos, levantarnos, lavarnos y adorar a Dios. Así lo hizo David. David se había perdonado, aceptó su voluntad. Y vamos a terminar con unas simples reflexiones finales. Cuando pecamos, atentamos contra la santidad de Dios, lo menospreciamos. Y no necesita ser un pecado de la gravedad de la que cometió David. Cualquier pecado. Atentamos contra la santidad de Dios, lo menospreciamos, manchamos su nombre, lo entristecemos. Cuando pecamos, necesitamos ir de inmediato a suplicar el perdón de Dios. Dios es misericordioso. Cristo es nuestro abogado. No, hermano, no te sumas en la errónea idea de creer que no tienes remedio y que eres un pecador empedernido que no tiene solución. No, tú eres, si estás en Cristo, eres un hijo de Dios, perdonado. Dios ha quitado tu pecado de encima de ti.
Cristo lo llevó en la cruz, lo clavó en la cruz. Con su sangre derramada pagó el precio que era necesario pagar. Y nos dice Dios, así como Natán le dijo a David, también Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Tenemos vida en Cristo. Y la última, cuando nos hayamos arrepentido y tengamos el perdón de Dios por fe en Cristo Jesús y lo creamos, hermanos, levantémonos de la tierra y adoremos a nuestro Dios.